Imaginad que se acaba el petróleo, que de repente nos quedamos sin ninguna gota de petróleo. ¿Qué ocurriría? ¿Podríamos vivir? ¿Podríamos continuar viviendo como estamos viviendo, al menos gran parte de la población? Esta es la pregunta que os quiero lanzar hoy y tranquilos, porque que se acabe el petróleo, eso no va a ocurrir, eso podéis estar tranquilos. Siempre desde tiempos inmemoriales hemos hablado sobre que el petróleo se está acabando, se está acabando. Conviene matizar, ¿no? Cada vez va a costar más. Pero dada la situación en la que nos encontramos actualmente, he creído pertinente hacer un vídeo para hablar sobre el petróleo, su importancia y sobre si tenemos alternativas a ello. Así que vamos a empezar. Básicamente, de momento, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el consumo mundial de petróleo es muy grande. Estamos hablando de que el consumo energético que necesita todo el mundo, todo el planeta, si vemos en un gráfico que os voy a poner, representa que los combustibles fósiles representan el 83% del consumo energético mundial. Esto es brutal y esto es muy difícil de reducir. Se están haciendo esfuerzos, es verdad, cada vez hay más penetración de las energías renovables, pero no al ritmo suficiente como para disminuir nuestra dependencia con una fuente de energía que nos provee de mucha capacidad para hacer pues, actividades que nosotros pues, necesitamos. Es más, cada vez, de alguna manera, pues, la población pues, va teniendo acceso a más energía y de hecho pues, cada vez más países pues, pueden disfrutar o pueden tener el privilegio de tener mayores comodidades en todo lo que cabe. Es verdad que vivimos en un mundo desigual, no tenemos que ser naif en ese sentido, pero sí que es cierto que cada vez pues, hay más requisitos a nivel energético debido a que hay un progreso por parte de la humanidad. Eso, por un lado, es positivo, pero por otro, como veis en este gráfico, cada vez el aumento de energía va creciendo y esto parece que no va a acabar. Esto sigue creciendo año tras año. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hemos sobrepasado los 180.000 teravatios hora de consumo energético a nivel mundial. Esa orden de magnitud es como si cada día pusiéramos una lavadora y imaginad que solo el único consumo que tenemos en el mundo es poner una lavadora, ¿no? El típico programa de lavadora, pues tardaríamos en consumir toda esa energía que ahora mismo consume a nivel anual todo el planeta, más de 500.000 millones de años. Es decir, es una barbaridad de energía lo que necesita el mundo. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta, y más acorde a la temática que estamos viviendo últimamente, se producen diariamente 106 millones de barriles. Eso es lo que necesita el mundo para funcionar, sea bien para transporte, ya bien sea para temas de generar calor, para procesos industriales, para calentarnos, también todo lo que es fertilizantes, bueno, toda una serie de actividades que necesitamos para nuestra supervivencia y por nuestras actividades económicas y sociales que gran parte se nutren de la generación de energía y de combustibles a través de lo que es petróleo, gas y carbón. Bien, y esto pues claro, vemos que también el 31% de esa producción procede de la zona de Oriente Medio, que puede parecer poco, pero realmente es la segunda región mayor productora de petróleo del mundo, si quitamos Estados Unidos,
Y eso, pues claro, es interesante y tenemos que ponerle un punto de gravedad a la situación que está ocurriendo. Como ya habréis visto en las noticias, seguramente, mucho de ese petróleo y de los materiales derivados de él que se generan en esa zona van hacia Asia. Entonces, se puede producir y hay un riesgo de que debido a ese corte de suministro, muchas de las actividades, de los productos y de los insumos que consumimos de Asia y que nos vienen y que reparte a todo el mundo, se vean afectados por esta falta de suministro. De hecho, en los propios países del sudeste asiático ya ha habido también restricciones a nivel energético, reducciones de jornada laboral, de pasar a 4 días a la semana los funcionarios, temas tan raros o tan curiosos como, bueno, pues no se puede usar el ascensor en determinados sitios, básicamente para intentar ahorrar lo máximo. Y esto, no quiero ser alarmista para nada en el mundo, pero bueno, te da a pensar. Hace unos años también esto de que nos iban a encerrar o que íbamos a delimitar nuestra movilidad parecía algo bastante raro, ¿no? que pudiese suceder y de hecho, bueno, los meses previos, ¿no? Veíamos a lo mejor alguna imagen en China, incluso nos pasábamos memes, ¿no? Riéndonos de la gente como iba vestida, ¿no? Cubos de plástico en la cabeza, etcétera, etcétera. Y dices, y bueno, y después llegó aquí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un riesgo de todo ese suministro, ese impacto que haya, se vaya derivando al resto del mundo. Y bueno, vemos que no todos los países consumen lo mismo, es verdad. Estamos hablando de que si, bueno, os voy a poner otro gráfico para entenderlo mejor. Eh, Vemos que el consumo, por ejemplo, energético de China es brutal. Estamos hablando de que China duplica el consumo que tiene Estados Unidos. Es más, si os fijáis, consume toda la energía a través del carbón, que es prácticamente igual a toda la energía que consume Estados Unidos. Y bueno, triplica el consumo energético que tiene la Unión Europea. Y esto pues es algo curioso bueno, interesante de ver cómo la cantidad de energía que se utiliza y como veis es muy testimonial la presencia de lo que llamamos energías renovables, ¿no? Todo lo que es energía eólica, solar sobre todo, pues bueno, vemos la variedad que hay entre países y por ahora que bueno, tiene una presencia dentro de lo que cabe mínima todavía. No es una proporción importante. De hecho, en la Unión Europea tal vez es donde se destaca más, obviamente, por todas las políticas que estamos siguiendo, que si lo sumamos con la energía nuclear, estamos en torno a un 30% de ese consumo energético a nivel de Unión Europea que tiene pues renovables. De hecho, veis por colores se ve más o menos que es la que tiene como más colorido, ¿no? Más estructurado, más repartido. En cambio, los otros, principalmente lo que se consume es carbón y petróleo y gas. Eso es lo que habitualmente prima en todos los países. Y bueno, el petróleo, siempre hablamos de petróleo, el barril de Brent, etcétera, etcétera, pero ¿qué es el petróleo, no? El petróleo al final tenemos que tener en cuenta que no es igual en todas partes. Hay muchos yacimientos de petróleo en todo el planeta, pero tienen sus variaciones y eso es normal. Al final, el petróleo es un producto de unos procesos geológicos que durante miles de años ha generado esa sustancia
que no deja de ser pues restos de organismos que tenían pues basados en el carbono, es decir, organismos vivos, seres vivos que se han ido enterrando en el suelo de la corteza terrestre, y poco a poco, a medida que pues los avances geológicos, ¿no?, se han ido llevando a cabo, y la presión de esas masas han hecho que, bueno, se creen esa sustancia, ¿no?, que no deja de ser una mezcla. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, es decir, una mezcla de sustancias que están compuestas principalmente de hidrógeno y de carbono, pero también tiene otro tipo de impurezas. Y bueno, al final ese petróleo se extrae del subsuelo, y no solamente lo usamos para lo que es el transporte, para generar combustible, ¿no? Gasolina, diésel, queroseno. Eso es principalmente su mayor aplicación, eso es verdad. Estamos más o menos en proporciones, estamos en torno a un 65% de todo el petróleo que se extrae y se consume en el mundo se utiliza para el transporte, para generar combustibles, para mover vehículos, pero luego también se usa para otras aplicaciones. De hecho, alrededor de un 15% se utiliza para la industria petroquímica. Y aquí dentro de la industria petroquímica, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos desde asfalto, tenemos productos químicos diversos, imagina todo lo que son adhesivos, pinturas, tratamientos que se hagan a nivel alimenticio, ¿no? Sustancias conservantes o incluso algún elemento que le añada sabor a una comida o algún alimento, lleva petróleo, lleva un compuesto derivado del petróleo, fertilizantes, pesticidas, cosméticos, medicamentos. El ibuprofeno lleva petróleo, por ejemplo. Textiles, la fibra textil, el poliéster, ¿no?, todo el nylon. Mucha de la ropa que utilizamos ya no es simplemente hilo vegetal o hilo animal, sino también lleva petróleo, ¿no?, lleva plástico, polímeros, ¿no?, los famosos, bueno, comúnmente no le llamamos plásticos, pero en sí el nombre más técnico es polímero, ¿no? Todo lo que son recipientes, bolsas, partes de un coche. Vivimos rodeados de petróleo. De hecho, si alguien viajara en el tiempo, de aquí pues a lo mejor 1000 años, si es que aún estamos, probablemente un historiador de esa época hablaría del siglo XX y del siglo XXI como la edad del petróleo. Es que con él el mundo se mueve, ¿no? El mundo funciona. Por eso es tan importante el petróleo. Y bueno, claro, es una sustancia que se extrae y después, a través de un sistema de refinamiento, básicamente, muy a grosso modo, lo que se hace es ese crudo, ¿no?, se calienta, y en función de la temperatura de calentamiento se van disolviendo y se van evaporando determinadas sustancias. Al principio, pues como es una amalgama de hidrocarburos, de sustancias, de componentes que están juntos, poco a poco, pues las sustancias más livianas, las que pesan menos, pues se evaporarán más, ¿no? Y entonces, más pronto, quiero decir, entonces pues esas irán saliendo a menor temperatura, hasta que al final queda una cosa que es muy densa, que cuesta mucho, que tienes que calentarlo a lo mejor a 350 grados o 400 gramos, hay grados, que es ya directamente lo que es el alquitrán, ¿no? Y por eso que también lo usamos para asfaltar carreteras, o a lo mejor también incluso para temas más de aislamiento, de impermeabilización de determinadas infraestructuras. Por lo tanto, tenemos una necesidad y una dependencia del petróleo brutal. Y como os decía, que el petróleo no es
igual, es decir, no es lo mismo el crudo que se extrae de Oriente Medio que del que se extrae en Venezuela o el que se extrae en un pozo de Texas, ¿no? Básicamente el petróleo debemos de clasificarlo por densidad, es decir, el peso que tiene por unidad de volumen ese petróleo. Hay muy densos, como por ejemplo el petróleo, las arenas bituminosas que se extraen en Venezuela, que son petróleos muy densos, que necesitan también procesos muy energéticos para poder extraer de ahí pues un refinado. Además se necesitan ciertas diluyentes. Luego tenemos un petróleo un poquito densidad media, ¿no? Que podría ser el petróleo estadounidense. Y luego tenemos los petróleos ligeros, ¿no? Como puede ser algún petróleo de Oriente Medio, de algún país de Oriente Medio, en los cuales de ahí son principalmente muy buenos en ese sentido para poder extraer combustibles, ¿no? y otro tipo de productos. Por otro lado, también se clasifica en función de la cantidad de azufre. De hecho, estos petróleos que hay en Oriente Medio también tienen mucho azufre en algunas partes, y ese azufre se tiene que sacar. Es una sustancia, es una impureza que tiene el crudo de petróleo, y que a su vez, por ejemplo, no es que se desperdicie ese azufre. Ese azufre, de hecho, después es muy útil para temas de aleaciones metálicas, que se adhiere, pues se mezcla hierro, carbono y azufre y otro tipo de elementos, para darle pues unas determinadas características mecánicas, de resistencia mecánica a las aleaciones, para darle pues unas propiedades distintas que tenga otro tipo de material. Y claro, ahí también, como os decía, que haya una crisis en esta zona de Oriente Medio, pues también repercute en otras cuestiones, como puede ser pues, la fabricación de aceros, de determinadas productos que necesiten, pues, en este caso, azufre, ¿no? Y bueno, lo que os decía, que hay la clasificación del petróleo es a través de la densidad, a través del nivel de azufre, también a través de los análisis químicos que se pueden hacer, pues no todos los hidrocarburos están presentes en los mismos petróleos, con lo cual a lo mejor hay uno que no te sirve para hacer plásticos o determinado tipo de compuesto aromático, ¿no? de orgánico a nivel químico que no se puede utilizar o no se puede extraer, entonces no te sirve, ¿no? Por eso también hay ese interés, ¿no? Parece ser de ciertas potencias, evidentemente, ellos no tienen el petróleo para funcionar como sociedad, para que pueda usarse, porque hay otra cuestión, que es las refinerías, estos sistemas para calentar el crudo y poder extraer las distintas sustancias. Claro, funcionan con determinados petróleos, no con todos, con lo cual también, pues bueno, hay toda una serie de limitaciones que tenemos a nivel mundial, que, claro, necesitamos de todos, ¿no? Necesitamos repartir. Por lo tanto, si cae uno o hay un bloqueo, se genera un efecto mariposa, un efecto dominó que nos puede repercutir, ¿no? Y al final lo vamos a sufrir, pues, en el carro de la compra, porque vamos a ver que nos va a subir el precio de los alimentos, nos va a subir el precio de la energía, o, como ya estáis viendo, pues también nos está repercutiendo en el precio del combustible, ¿no? de los coches. ¿Y ahora qué? Tenemos alternativas al petróleo de forma real. Hombre, bueno, sí que hay cosas, por supuesto, empezando por los combustibles sintéticos, que ya el otro día en el vídeo que hice de la Fórmula 1 del reglamento del 2026
hablé un poquito, que precisamente la Fórmula 1 a partir de este año está utilizando combustible sintético. Bueno, es una alternativa. Básicamente el combustible sintético, muy a grosso modo, estamos hablando de que es una sustancia con una densidad bastante similar a lo que sería un combustible, una gasolina convencional, ¿no? Extraída de petróleo, de crudo natural, para entendernos. Y lo que se hace es, básicamente, es atrapar CO2, dióxido de carbono, y por otro lado también generar hidrógeno. Entonces, a través de la combinación de estas dos sustancias y una serie de procesos químicos, tú puedes generar un hidrocarburo, ¿no? Al final es una cadena de H's, ¿no? De hidrógenos, y C's, ¿no? de carbonos. Pues de alguna manera es tratar de generar lo que naturalmente se ha generado en la naturaleza, pues generarlo de una forma artificial. Por eso tiene el nombre de combustible sintético. Ventajas que tiene muy directas es que, por ejemplo, los coches pueden utilizar con pequeñas variaciones o pequeñas modificaciones, o casi no tienen modificaciones, el mismo motor de combustión interna que tienen. Eso pues es una gran ventaja, porque no tienes que crear ningún tipo de infraestructura nueva, ningún tipo de sistema de almacenamiento nuevo, todo más o menos funciona igual. Desventaja, que son muy caros de momento. Los procesos para capturar y de alguna manera sacar ese carbono y todo lo que es el proceso del hidrógeno, porque, y ya aprovecho para también hablar de una manera más específica de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno, claro, no lo tenemos, no está presente en la naturaleza como un yacimiento de hidrógeno, ¿no? El gas hidrógeno, aparte, en estado estándar con presión estándar es un elemento que es gaseoso en la Tierra, es el elemento más ligero que hay en el universo. Eso es lo primero que se originó, y lo que ocurre es que claro, no hay algo que haya hidrógeno puro, lo tienes que sacar. ¿De dónde lo sacas? Del agua, ¿no? De H2O, ¿no? Que tienes dos átomos de hidrógeno en el agua, con lo cual lo que necesitas es romper esas moléculas de agua para sacar el hidrógeno. ¿Qué necesitas para romper las moléculas de agua? Electricidad, energía, ¿no? En este caso en forma de electricidad, porque hay un proceso que se llama electrólisis, que es el que separa los átomos de hidrógeno por un lado y el átomo de oxígeno. ¿Y esta electricidad de dónde la sacas? Pues del petróleo, de los combustibles fósiles. Por eso hay, dentro de lo que es la industria de generación de hidrógeno, hay distintos colores del hidrógeno, ¿no? Se inventaron una especie de clasificación que es hidrógeno gris, creo que es el hidrógeno que se produce a través de lo que es los combustibles fósiles. A través de quemar combustible generas electricidad, y a partir de esa electricidad puedes generar hidrógeno, ¿no? A través de un proceso de electrólisis. Y luego hay pues el hidrógeno verde, que es utilizando energías renovables, solar, y eólica. Y luego también creo que ahora le han puesto, bueno, no sé si el hidrógeno morado, bueno, está el de también que procedente de energía nuclear, bueno, en función, ¿no? de lo que necesitas. Con lo cual, el hidrógeno es un sistema que aparte, luego el hidrógeno lo tienes que presurizar para transportarlo, y al presurizarlo lo licuas, y entonces lo puedes transportar de una forma mucho más fácil, porque si no ocupa mucho volumen. Es un gas que es muy ligero, con lo cual se expande de forma muy, muy rápida. Para concentrarlo desde un punto de vista energético, y que tengas un depósito de hidrógeno, tienes que presurizarlo en torno a 700 megapascales, una barbaridad de presión si lo comparamos con la atmósfera, ¿vale? Con la presión atmosférica. Con lo cual, tienes toda una serie de procesos detrás del hidrógeno que
para ciertas actividades industriales sí que puede resultar rentable, porque después también el hidrógeno también creo que lo puedes utilizar para temas de creación de amoníaco, para fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, para el transporte, yo opino que no es una de las fuentes de energía que se tiene que utilizar, o vector energético que se tiene que utilizar, porque el rendimiento y la eficiencia que tienes tras haber pasado por tantas transformaciones que necesitan, que todas tienen sus pérdidas, al final el cómputo total no te sale a cuenta. Y a nivel de rentabilidad tampoco, al menos en lo que es transporte terrestre. Es posible que a lo mejor para transporte de aviación pueda ser una oportunidad. Ahí yo ya no entro. ¿Qué más tenemos? Biocombustibles, ¿no? que puede ser otra alternativa para reducir esa dependencia de lo que es el petróleo o los combustibles tradicionales. Ya ha habido a lo largo de la historia muchos intentos y bueno, de hecho se utiliza dentro de lo que se utiliza. ¿Qué ocurre? Tiene también determinadas desventajas. Por un lado tiene más o menos las mismas ventajas que un combustible sintético, y dices, bueno, las máquinas que utilizan este tipo de combustibles se pueden más o menos adaptar igual, pero evidentemente también estoy hablando de que hay que se me ha olvidado tanto del combustible sintético como el biocombustible, un balance a nivel ecológico, a nivel medioambiental, que en teoría es cero, ¿no? Que al recuperar CO2 que se ha emitido, ¿no? lo puedes volver a meter dentro digamos, un combustible para que cuando se expulse, digamos que no estás generando de CO2, carbono de nuevo, sino estás básicamente que lo mueves de sitio, ¿no? Haces un poco el trilero con él. Bueno, tiene esa parte que podríamos aceptarla, ¿no? Pero, por ejemplo, el biocombustible, una de las cuestiones que tiene es a nivel también propiedades caloríficas que tiene para generar todo el trabajo útil que necesitemos, y que estás quitando terreno, porque al final está en base a lo mejor a cultivos, o a base, si es a temas de residuos, por ejemplo, no sé, residuos de madera, de serrín o de basura, ¿no? También que se puede utilizar. Yo meto ahí en biocombustibles toda una amalgama de combustibles alternativos. Bueno, puede estar bien, pero sobre todo los que son a través de cosecha. Claro, estás quitando terreno a cosecha para nosotros para comer, con lo cual también tiene ese riesgo y hay que analizarlo, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de la electrificación, ¿no? A través de energías renovables y de baterías. Como ya habéis visto al principio, yo lo que os decía, más o menos estamos hablando que a nivel mundial, pues en torno a no llega ni al 20% de todo lo que es el uso de energía renovable que tenemos a nivel mundial que se puede utilizar. ¿Qué ocurre? Que tiene desventajas. Por un lado, a nivel operativo, no son energías que evidentemente no emiten, al menos en lo que es en generación, no emiten ningún contaminante ni ningún gas de efecto invernadero, pero son muy intermitentes, porque claro, si no hace sol no vas a tener energía solar, si no hace viento no vas a tener viento, y el viento no es un flujo de aire constante a una determinada velocidad, sino también va cambiando. Hay zonas, por eso se colocan en sitios donde generalmente hay viento, pero aún así no siempre sopla el viento en la dirección y en la magnitud determinada. Sí que hay sistemas para regular, para orientarlo, pero claro, ahí no podemos depender simplemente de ellas. Es imposible. Y además genera otro problema. Hasta ahora todo lo que hemos hablado, ¿no? De
combustibles sintéticos o biocombustibles o los propios combustibles fósiles, ¿no?, convencionales, utilizan generalmente, sí que es verdad que hay cosas que, pues, ir rascando podemos analizarlo, pero la maquinaria, lo que se utiliza es básicamente materiales más o menos que, bueno, pues aceros, ¿no? Cosas que son más asequibles o que estamos acostumbrados a extraer, ¿no? Que también, cuidado, porque ahí hay también un gran aumento de uso de esos recursos, pero dentro de lo que cabe son recursos que vamos a considerar que son abundantes o fácilmente accesibles, no dependen de situaciones geopolíticas, ¿no? En cambio, en la cuestión de las renovables, sobre todo por temas de generación eléctrica a través de generadores de imanes permanentes, necesitamos tierras raras, neodimio, temas a nivel de electrónica de potencia, necesitamos torio, toda una serie de sustancias, o en las baterías, ¿no? Pues el famoso cobalto, o el propio litio, que está muy geolocalizado en determinados sitios, a veces también pues deriva a otros problemas, por ejemplo, cobalto, que esto lo sé yo muy bien por el tema de las baterías, que es a lo que me dedico. El 80% más o menos se extrae de la República Democrática del Congo y bueno, se sabe y se conoce que no todas las minas de cobalto del Congo, pues digamos que usan o están adheridas a los derechos humanos, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, es decir, se trata a los mineros en condiciones bastante denigrantes y además también se utiliza mano de obra infantil, con lo cual es bastante deleznable, bastante asqueroso. Por lo tanto, todas tienen problemáticas, todas tienen cosas que son buenas y otras cosas que son malas, ¿no? Y ahora viene la gran cuestión. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Con estas alternativas? Hay dos vías, básicamente, muy a grosso modo también, muy a nivel general. Por un lado, tenemos el seguir lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Confiar, ¿no?, en lo que llamaríamos el tecno-optimismo, y decir, bueno, la sociedad sí consume como está consumiendo, ¿no? A nivel es una señal de que el petróleo pues, es un progreso para la sociedad. Por aquí tengo algún libro, El futuro fósil, de Alex Epstein, que no tiene nada que ver con el otro. Es un lobby del petróleo, pero es interesante también leerlo y escucharlo, que habla, pues bueno, ¿no? Él defiende la tesis de que cuanto más petróleo consume la sociedad, mayor progreso habrá y se ha podido alcanzar grandes avances gracias al petróleo y por lo tanto no podemos, obviamente niega, ¿no?, todo lo que son efectos adversos de pues, cambio climático, negacionista. Pues bueno, es una opción, es un camino, ¿no?, que se puede optar. Y de hecho, pues ahora liderado por Naranjito, ¿no? You are a nice guy, the Spanish people, it's a great people, but the leadership is not bad, yeah, you know. Bueno, después de hacer un poco el Naranjito, esto, que tenemos esa vía. Luego, dentro del tecnooptimismo también tenemos el tecnooptimismo verde, que le llamo yo, que es, sí, con renovables y con todo esto, a full, ¿no? Podemos hacerlo, se puede electrificar, ¿no? Electrificar toda la flota de vehículos eléctricos y ya está. No, para mí tampoco ese es el camino, porque precisamente por la problemática. Si cambiamos simplemente el petróleo por un modelo de consumo y de producción similar, pero simplemente que ahora vamos a depender de otro tipo de materias primas, no sirve de nada. Y es más, en el caso, por ejemplo, ya entraré algún día en un vídeo del tema del vehículo eléctrico, pero no tiene lógica que
que cambiemos 100%, sino porque es imposible realmente hacerlo. No es realista desde un punto de vista funcional pensar en ello. ¿Cuál es la otra alternativa a estas dos, ¿no? Que es básicamente que apuestan por el crecimiento, seguir creciendo, porque somos así, ¿no? Consumimos cada vez más, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial también, los centros de datos y todo esto necesita energía y por lo tanto necesitamos energía y se está pensando pues poner baterías en centros de datos o incluso ya gente que monta centrales nucleares al lado de un data center y claro, eso es progreso, ¿no? Para esa corriente. Y ya veis que pongo a los dos, ¿eh? Es decir, como a dos personajes o dos polos, ¿no? Lo que es más petrolhead, para entendernos, y lo que es la parte súper verde de consumismo. Hay otra alternativa que es el decrecimiento. Que esto también, pues alguno ahora a lo mejor está pensando, ya está, lo tenía que decir, ¿no? Por aquí tengo uno de los libros de Turiel, que él es el Antonio Turiel es un físico español que está es muy entendido a nivel, ¿no? Es especialista también en temas de meteorología a nivel de sistemas de corrientes oceánicas, creo que está dentro del CSIC, pero dentro también empezó él en un blog hablando sobre el petróleo, la crisis del petróleo, y bueno, se ha ido ilustrando sobre el tema y es una voz bastante interesante de escuchar por todo lo que dice. Y bueno, lo que dice básicamente, y no es simplemente que Turiel sea el decrecentista, sino hay muchas corrientes, esto incluso viene de Francia, bueno, hay otro pensamiento. La idea es que no podemos seguir creciendo ilimitadamente porque vivimos en un país, en un planeta finito de materiales y por lo tanto nuestro modelo de consumo y de producción tiene que cambiar, tiene que frenarse y tenemos que de alguna manera sacrificar ciertas cosas. Muchas veces se ve como algo negativo, ¿no? El decrecer, ¿no? Porque la palabra en sí es como bajar, pero hay que entenderlo de que no podemos estar cosas tan caseras, ¿no? Pues como cambiar de conjuntos de ropa cada año o cambiar de coche cada 3 años o cambiar de teléfono cada 3 años. No es posible. Por mucho que lo podamos hacer, que evidentemente el sistema, el mundo lo hace así, pero no se puede hacer porque eso quiere decir es extraer más recursos del planeta y el problema es, dice, bueno, se puede reciclar, no, pero reciclar es lo último, la última alternativa que nos queda, que bueno, puede tener cierta rentabilidad, pero también implica un gasto energético y hay que entender que poco a poco, a medida que vamos extrayendo materia prima del planeta y la transformamos en productos, ¿no? O en materiales que después utilizamos para hacer cosas, si lo queremos, son procesos que no son reversibles, es decir, que tú no puedes volver otra vez al estado natural o al estado original con el cual lo has extraído. Eso de la economía circular es mentira. No existe un círculo perfecto. No vas a pasar de tener un plástico, por ejemplo, tienes un polímero, polipropileno, y lo vuelves a tener exactamente igual, ¿no? Porque ese proceso de reciclaje, ese proceso de volver a usarlo siempre va a perder. Es decir, las cosas se van degradando, ¿no? En el concepto no voy a entrar ahora en temas de exergía, de entropía, de que al final vamos diseminando esos materiales por el mundo y después para volverlos a recolectar, volverlos otra vez al estado que estaba original, requiere mucha energía y no es eficiente y no sale rentable tampoco. Pues
vosotros decidiréis, vosotros pensaréis que es lo mejor, si de crecer o bien seguir como estamos. En vuestras manos os lo dejo. Espero que con todo esto pues, os haya ilustrado, os haya informado, lo hayáis encontrado interesante y bueno, a lo mejor también os ha hecho dar más o haceros más preguntas y eso pues al final me gusta porque eso quiere decir que os he hecho pensar. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí a este vídeo. Bueno, es mi segundo vídeo en el canal, de verdad, y muy agradecido con vuestra atención y esperemos que, bueno, en el próximo pues sea pronto. Espero, no sé cuál va a ser el tema, la verdad, ya me lo tengo que pensar, tengo cositas obviamente programadas, pero ya veremos cuál lanzo. Nada más, muchas gracias y nos vemos, que vaya muy bien.